Podés manifestar 700 veces más rápido usando esta técnica de la ley de atracción. Solamente tenés que decirlo 3 veces y vas a ver como todas las puertas que hoy se te están cerrando se van a empezar a abrir. Buenas, bienvenidos al canal. Yo soy Serafín, autor del libro Rompiendo Cadenas, el libro más práctico de toda la ley de atracción. Y hoy vamos a ver en particular una técnica que puede cambiar tu vida por completo, totalmente. Antes de empezar, te pido, si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas acá abajo, que actives la campanita porque es totalmente gratis y te va a avisar YouTube cada vez que subo un video nuevo, pues estoy subiendo videos a diario. Todos los días es mi misión, mi propósito para ayudarte a mejorar tu vida. Y también te pido perdón si en algún momento escuchas viento, aire, algún ruido de esos, porque acá hay un montón de viento, hay viento sonda hoy, y eso no me va a impedir de subir mi video diario. Yo estoy comprometido con mis videos, así que si hay ruidos de viento, mil disculpas. Ahora sí, vamos bien. ¿Qué es la ley de atracción? La ley de atracción dice básicamente que todo lo similar se atrae. Porque es fundamental entender esto antes de ver la técnica. Yo siempre antes de dar las técnicas doy una introducción que es fundamental para que la lleves a la práctica. Si no entendés esta introducción, no lo vas a poner en práctica, no lo vas a hacer. Es justamente la ley de atracción lo que dice. Vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Las que no, se repelen. Justamente. Ya esto lo define la ciencia. Yo sé que suena muy espiritual, muy loco, muy metafísico, más allá, pero ya lo ha definido también la ciencia. La ciencia dice, básicamente, con el efecto observador y con la física cuántica, que donde va la atención de un observador, de un científico observador, ahí se crean los átomos, protones, neutrones, electrones. Es decir, que toda la materia, mi libro incluso, que parece tan sólido, lo podemos ver y tocar, en realidad dentro tiene energía. Es decir, que tiene moléculas, adentro de esas moléculas hay átomos, adentro de esos átomos hay protones, neutrones, electrones, como nos enseñaron en la escuela, pero adentro de eso no están girando alrededor de un núcleo como te dicen en la escuela, sino que adentro hay quarks que son la expresión más ínfima de la energía. Entonces nosotros podemos crear esa energía, la podemos manipular justamente. ¿Por qué? Porque esa energía está como en potencia y va a donde se genera la observación de un científico. Eso descubrió la física cuántica. Lo ha determinado ahora, pero esto ya se sabía millones y millones de años para atrás. En la Biblia Jesús decía, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. ¿Qué significa esto traducido en nuestro idioma? Significa básicamente creer que ya tengo algo, sentir que ya tengo algo, emitir esa vibración y lo recibo. Es decir, emito ahora, acá, en este momento esa vibración. En el futuro, en algún momento del futuro, lo recibo. Básicamente, eso decía Jesús. Y es lo mismo. Ciencia y espiritualidad se unen. Cuando vas a empezar a estudiar los dos, empezás a leer la Biblia, empezás a leer la ciencia de la ley de atracción, te das cuenta que están totalmente unidos. Lo que la ciencia le llama campo de atracción es lo que la espiritualidad le llama aura, que es como nuestro campo. Todo lo que atraemos, toda la vibración que emitimos al universo. Esa vibración se compone básicamente de pensamientos y emociones. Esto significa, el pensamiento emite la carga eléctrica, el sentimiento emite la carga magnética. La suma de los dos emite la carga electromagnética que genera tu campo electromagnético. Con tu campo electromagnético, que es lo que la espiritualidad le llama aura, es lo que enviamos al universo, la vibración que emitimos al universo, impacta, choca con las ondas que hay en el universo, porque en todo el universo hay ondas, y el universo, Dios, energía, como sea que te guste decirle, nos devuelve todo lo que vibra de manera similar. Entonces nosotros emitimos vibración, atraemos vibración, somos vibración, estamos vibrando constantemente, incluso el cuerpo tiene energía dentro. Esto lo leí por primera vez en el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Básicamente nosotros tenemos energía dentro. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿qué tiene? Tejidos, esos tejidos que tienen células, esas células que tienen moléculas, esas moléculas que tienen átomos, dentro de los átomos, protones, neutrones, electrones, y dentro hay quarks, que son energía pura. Entonces todo tiene energía, todo está vibrando, y lo que vibra similar se atrae. Justamente ese es el principio similar de la ley de atracción. Napoleón Hill decía básicamente, los pensamientos son cosas, lo que uno piensa se manifiesta, lo que uno tiene internamente se ve en el exterior, incluso en la tabla esmeralda. En la Biblia está la tabla esmeralda que dice Hermes Trismegisto, ¿no? Un montón de gente se la ha querido apropiar, pero dice básicamente, como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo, como es en tu mente, es en la materia. Si vos querés ver manifestado, porque hoy vamos a hablar de dinero particularmente, vamos a ver una técnica de dinero, pero esto sirve para todo, para amor, salud, energía, vitalidad, lo que sea que quieras atraer, pero hoy particularmente vamos a ver sobre dinero. Y el dinero es muy particular, porque también tiene energía. Ay, no tengo la billetera acá, pero
Un billete tiene energía dentro. Un billete está compuesto de lo mismo que nuestro cuerpo, de lo mismo que el libro, de lo mismo que las mesas, celulares, etc. Un billete tiene energía, entonces para poder atraer dinero, porque el dinero se genera y se atrae. Por mucho que vos trabajes, necesitas tener la mentalidad adecuada para poder atraer dinero. Justamente, si no todas las personas que trabajan de 8, 9 a 5, 6 de la tarde serían todos millonarios y no lo son. Pues justamente hay una vibración con respecto al dinero y una mentalidad con respecto al dinero. Esa mentalidad cambia tu vibración y entonces atraemos completamente cosas distintas con respecto al dinero, con respecto al amor, con respecto a la salud, con respecto al campo que sea. Pero hoy en particular vamos a ver dinero, a ver una técnica para atraer dinero y cómo atraerlo en particular, porque justamente hay que aprender a vibrar en esa frecuencia, a vibrar en la energía del dinero. Cuando nosotros queremos atraer dinero, no podemos simplemente decir, ya tengo dinero, ya tengo dinero, ya tengo dinero, como decía Jesús, cree que ya lo tienes, porque sale tu mente a decir, no, eso no es real, no tenés dinero. O vos decís, yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, y eso no funciona. No funciona, te va a tomar años atraer riqueza de esa manera, porque justamente va a salir tu mente a decir, no, no sos rico, no sos rico, no sos millonario. Y vas a decir, yo tengo una casa sensacional, y tu mente va a decir, no, mira, vives en un departamentito así, tenés un autito que se está destruido, no podés comprar, no podés ir a comer la cena que querés, a comprar los libros que querés, a tener la vida que querés. Entonces no se trata básicamente de decir soy rico, soy rico, soy rico, soy rico y hacer afirmaciones vanas, porque no alcanza, no alcanza. Lo que hay que hacer es una transformación total. Justamente cada 7 años se renuevan todas las células del cuerpo. Lo que hay que hacer es cambiar las células del cuerpo en su totalidad. Hay que hacerle creer a la mente y también al cuerpo de que ya tenés dinero, de que ya sos rico justamente. Y eso se hace a través de la visualización creativa. Justamente para poder tener dinero en nuestra vida hay que poder imaginarlo previamente. Todo se imaginó previamente. Yo este libro primero lo vi en mi cabeza, después lo vi en mi vida. Por cierto, en la descripción tenés el link para conseguir mi libro en papel, ebook, como sea que te guste leer. Puedes comprarlo y empezar a estudiarlo a partir de hoy. Y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete porque es totalmente gratis. Estoy subiendo videos todos los días, videos cortos, largos, short, los videos que sea que te guste ver. Suscríbete porque estoy subiendo videos a diario, todos los días. Entonces, te decía, todo surge de la mente primero, de la visualización de una persona. No sé, lo que estás viendo atrás, el incienso, la cascada de agua, el espejo, los cuadros, todo surgió previamente de la mente de una persona. Alguien lo vio y después se creó. No es que fue diciendo, bueno, lo voy creando ahora, lo voy haciendo y lo hago. No, lo vio y después lo plasmó. Todo en la vida opera así. Wow, qué bien. Todo en la vida opera así. Todo en la vida opera por visualización. Primero veo, después genero. Veo en mi mente y después lo construyo en el mundo, justamente. Cuando le preguntaron a los hijos de Walt Disney, cuando ya estaba todo el parque construido, gigante, la gente lo disfrutaba y todo, le preguntaron, ¿no te da tristeza que tu padre no lo haya podido ver? Porque ellos lo terminaron al parque y le decían que no esté acá para verlo, para apreciarlo, para disfrutarlo. Y ellos le dijeron, no, 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 no. Porque mi padre lo vio, es que hoy lo vemos acá. Porque mi padre lo vio internamente, primero lo vemos ahora acá en el mundo exterior. Justamente por eso. Porque lo vio primero y después lo creó. Así funciona todo. Todo lo que yo he generado en mi vida lo he visualizado previamente. Todo lo que yo he tenido, el auto que yo tengo, previamente lo visualicé. Previamente lo vi en mi mente y después lo trasladé a mi mundo. Ese es el proceso. Muchas veces queremos cambiar el mundo de afuera y no podemos cambiar un problema desde la misma vibración que lo ha creado. Para cambiar un problema, primero hay que cambiarlo en la mente. Como decía Luis Hay, ella decía, yo no soluciono mis pensamientos ni mis problemas. Yo soluciono mis pensamientos y mis pensamientos solucionan mis problemas. Yo no voy a ir a atacar al problema, voy a ir a atacar a lo que lo creó. Un pensamiento que generó esa discordia, esa disidencia. Entonces, bien, lo que tenés que hacer, esta técnica tan importante y tan poderosa, puede ser a la mañana, apenas te levantás, o a la noche, antes de dormir, visualizar tu deseo como si ya estuviera concedido. Vos querés dinero, visualizarte teniendo dinero, pero no solo eso, visualizar el resultado preciso, es decir, no solamente visualizarte, como dije en unos videos anteriores, contando dinero, sino también decir, bueno, si yo ya tuviera ese dinero, no sé, vamos a poner un dinero que a vos te gustaría tener, $10.000, $20.000, $100.000, algo que creas que puedes atraer. No vamos a poner $1.000.000 si hoy tenés
1000, porque tu mente va a decir, no, es imposible. No, vamos a poner algo creíble para tu mente, algo que tu mente diga, sí, realmente puedo, realmente, efectivamente, esto lo puedo atraer. Entonces vamos a decir, ¿qué haría con ese dinero? Por ejemplo, si vos querés $10.000, ¿qué haría con los $10.000? Me compraría un terreno, un departamento, un auto, saldría a comprar ropa, me vestiría bien, iría a comer a un lugar lujoso. ¿Qué haría con ese dinero? Visualizar el resultado y a la noche, cuando te vayas a dormir, cerrar los ojos y vivilo. Vivilo internamente, intensamente también. Involucrar todas las emociones, todos los sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, todo. Involucrar todo en la visualización. Si es un auto lo que vos estás buscando, visualizate como que ya lo tenés, visualizate manejándolo. Pisá los pedales, hacé los cambios, doblá, sentí el olor a nuevo, sentí que te lo estás llevando de la concesionaria, sentilo todo. Si lo que querés simplemente es ir a comer a un lugar lujoso, visualizate sentado, comiendo las comidas, sintiendo todo lo que estás sintiendo, viviendo el momento ahí, el momento lo estás viviendo y ya está. Esto lo que va a generar es que cuando llegue vas a decir como, wow, estoy contento, pero esto ya pasó. Es decir, que esa es la sensación que hay que generar. Cuando llega tu deseo, efectivamente, vos tenés que estar como, estoy feliz, pero siento que ya lo viví, porque esa es la manera en que opera. Esa es la forma en la que yo traje el torneo de pádel. Cuando yo lo gané, el torneo de pádel, que lo he contado en mi historia y lo he contado en otros videos, en la descripción te lo voy a dejar también para que lo veas. Cuando yo gané el torneo de pádel, yo internamente ya lo había ganado. Yo sentía que ya estaba, ya era una parte mía. Lo visualicé tantas veces, lo gané tantas veces en mi mente, me sentí tan bien, le indiqué a mi cuerpo tantas veces que ya lo tenía, que después cuando llegó simplemente estaba como, estoy feliz y lo disfruto. Así que ahora, comprometete y déjame en los comentarios también palabras de prosperidad para empezar a complementar esa visualización, para empezar a indicarle a tu mente ahora que eso que estás buscando ya sucedió. Poneme, ya tengo el dinero que estaba buscando, ya tengo el amor que estaba buscando, ya tengo la salud mejorada, ya tengo todo lo que estaba buscando. Ponémelo en los comentarios para que se empiece a quedar grabado en tu mente subconsciente. Y si te gustó el video también puedes suscribirte acá abajo, activar la campanita, dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de atracción.